¿Qué es un rey sin su reino? Y lo que es aún más trágico, ¿qué es un rey sin el control de su propia mente? La historia de la monarquía británica, tan llena de gloria y de poder, también esconde una de las historias más conmovedoras y trágicas de la realeza. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo. Un vasto imperio que se extendía por el mundo, una corona que lo hacía el monarca más poderoso de su tiempo y una familia que lo amaba. Pero detrás de la fachada de poder se escondía una realidad brutal y un sufrimiento silencioso. Esta es la historia del rey Jorge III de Gran Bretaña, el monarca que se pudrió en su propia locura. En esta pintura a óleo lo vemos en el apogeo de su juventud, un hombre alto y guapo, con un rostro sereno y una mirada penetrante. La imagen perfecta de un monarca joven, fuerte y listo para gobernar. Subió al trono en 1760, con solo 22 años, y el pueblo británico lo amaba. Se le conocía como un hombre virtuoso, un esposo devoto y un padre cariñoso. Fue el primer rey de la casa de Hanover, nacido en Inglaterra, y el primer monarca en hablar inglés como su lengua materna. Su ascensión al trono fue vista como un nuevo amanecer para Gran Bretaña. Un monarca que, a diferencia de sus predecesores, parecía genuinamente comprometido con el bienestar de su pueblo. Pero detrás de la fachada de la gloria ya se estaban gestando las semillas de su tragedia. La historia de Jorge III es la historia de una vida marcada por la pérdida. La primera gran pérdida que experimentó fue la de su imperio en el Nuevo Mundo. La Guerra de los 7 Años había dejado a Gran Bretaña con una deuda masiva, y para saldarla, el Parlamento impuso impuestos a las colonias americanas sin su consentimiento. Las tensiones crecieron, y los colonos, que se sentían maltratados y subestimados, se rebelaron. Lo que comenzó como un conflicto por impuestos se convirtió en una lucha por la independencia, y Jorge III, que se había propuesto ser un monarca activo y comprometido, se encontró en el centro de un conflicto que lo atormentaría por el resto de su vida. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un golpe devastador para la moral del rey Jorge III. A pesar de su férrea determinación de no ceder, la derrota era inevitable. En esta pintura a óleo, que representa la firma del Tratado de París de 1783, vemos a los representantes de Gran Bretaña firmando la derrota y a los representantes americanos celebrando la victoria. La imagen es un símbolo del fin de un sueño. Para Jorge III, la pérdida de las colonias americanas fue una afrenta personal, una herida en su orgullo que nunca sanaría. Y, al mismo tiempo que su imperio se desmoronaba, su propia mente comenzaba a mostrar los primeros signos de su apodrecimiento. El clímax del drama no fue en el campo de batalla, sino en los oscuros y silenciosos corredores del poder. Las tensiones políticas, la derrota militar y el constante estrés de la corona se combinaron para debilitar su mente. Los primeros síntomas de su enfermedad, hoy conocida como porfiria, comenzaron a manifestarse. Los ataques de locura no eran constantes al principio, sino que venían y se iban. En un momento, el rey podía ser lúcido y brillante, pero en el siguiente estaba en un estado de confusión y de delirio. En esta otra pintura, a óleo, vemos una caricatura de la época que muestra al rey atado a una silla, con un rostro desencajado y unos ojos llenos de miedo. Era un secreto a voces en la corte. El rey que gobernaba Gran Bretaña estaba perdiendo la cabeza. La decadencia del rey Jorge III no era un secreto de Estado, sino un drama que se vivía día a día. Sus médicos y sus ministros intentaron ocultar la verdad, pero los rumores se esparcían como un incendio forestal. El rey loco, como lo apodaron, se convirtió en objeto de burla y de piedad. Los tratamientos de la época eran tan crueles como inútiles. Se le daban baños de hielo, se le aplicaban sanguijuelas y se le inmovilizaba.
Los gritos del rey, suplicando por ayuda, resonaban en los salones de palacio. El rey Jorge III, que una vez fue el monarca más poderoso del mundo, se había convertido en un prisionero en su propio palacio, un hombre atrapado en su propia mente. Si esta narrativa sobre la fragilidad humana detrás de la realeza te toca, comente de dónde nos acompaña y qué otra figura histórica usted gustaría de ver desmistificada. La lucha de Jorge III por mantener su imagen perfecta era tan vana como la lucha de su imperio por mantener el control. Quédate con nosotros para ver hasta dónde la ha llevado su vanidad. Y si te gusta descubrir los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en este tejido de conocimiento. El rey Jorge III, en sus primeros años de reinado, encarnaba la esperanza de una nueva era para Gran Bretaña. Su matrimonio con la princesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz fue visto como un modelo de virtud doméstica, en contraste con la vida licenciosa de algunos de sus predecesores. La pareja tuvo 15 hijos, y el rey se mostraba como un padre cariñoso y dedicado, interesado en la educación de sus herederos. En esta pintura a óleo vemos a la familia real reunida, un retrato de la felicidad y la estabilidad. Jorge III era un hombre de costumbres sencillas, que disfrutaba de la vida en el campo y se interesaba por la agricultura, lo que le valió el apodo de Granjero Jorge. Su popularidad inicial era inmensa, y parecía que Gran Bretaña había encontrado un monarca que uniría a la nación después de años de conflictos políticos. Sin embargo, las semillas de la discordia ya estaban sembradas en las colonias americanas. La imposición de impuestos sin representación, como la ley del timbre y las leyes de Townshend, generaron un creciente malestar entre los colonos. Los ideales de libertad e igualdad, inspirados por la Ilustración, prendieron en el Nuevo Mundo. Los colonos no se sentían representados en el Parlamento británico y se resistían a ser tratados como meras fuentes de ingresos para la metrópoli. La respuesta de Jorge III y su gobierno fue inflexible. Creían firmemente en la autoridad del Parlamento sobre las colonias y estaban decididos a sofocar cualquier intento de rebelión. La situación se deterioró rápidamente. La masacre de Boston, el motín del té y otros incidentes aumentaron la tensión hasta que la guerra se hizo inevitable. En 1775 comenzaron los enfrentamientos armados entre las tropas británicas y las milicias coloniales. Jorge III se mantuvo firme en su postura, considerando a los colonos como traidores y rebeldes. Estaba convencido de que la victoria final sería británica y que el imperio se mantendría unido. Pero la guerra resultó ser mucho más larga y costosa de lo que se había previsto. Las pinturas a óleo de las batallas de Saratoga y Yorktown, aunque celebraban la valentía de los soldados británicos, también eran un testimonio de las derrotas sufridas. A medida que la guerra en América se prolongaba, los primeros signos de la misteriosa enfermedad del rey comenzaron a aparecer. En 1765, 5 años después de ascender al trono, Jorge III experimentó un primer episodio que hoy se cree que fue un ataque de porfiria. Los síntomas incluían episodios de agitación, confusión y habla rápida e incoherente. Estos episodios eran breves al principio y el rey se recuperaba rápidamente, lo que permitía mantenerlos en secreto. Sin embargo, con el paso de los años, los ataques se hicieron más frecuentes y más severos. La frustración y la angustia que le causaba la guerra en América sin duda contribuyeron a su creciente inestabilidad mental. La pérdida del Imperio americano fue un golpe terrible para el orgullo de Jorge III y para la imagen de Gran Bretaña como potencia mundial.
En esta pintura, a óleo alegórica, vemos a Britania lamentando la pérdida de sus colonias, representadas como una figura femenina que se aleja. La derrota en la Guerra de Independencia no solo significó la pérdida de un vasto territorio y de importantes recursos económicos, sino que también cuestionó la legitimidad del gobierno de Jorge III. La oposición política se fortaleció, y las críticas al rey y a sus ministros se hicieron más vehementes. La inestabilidad política se sumó a la inestabilidad mental del monarca, creando un círculo vicioso de crisis y sufrimiento. Los síntomas de la enfermedad de Jorge III eran cada vez más preocupantes. Además de la confusión mental y el habla incoherente, también sufría de dolores abdominales agudos, ritmo cardíaco acelerado y erupciones cutáneas, síntomas característicos de la porfiria. Durante sus ataques, el rey podía volverse agresivo y violento, lo que requería que fuera inmovilizado. Los relatos de la época hablan de un rey que gritaba, que se debatía y que decía cosas sin sentido. La corte vivía en un estado de constante ansiedad, temiendo el próximo episodio de locura del monarca. Los intentos por mantener la normalidad eran cada vez más difíciles, y la realidad de la enfermedad del rey comenzaba a ser innegable para todos. La lucha de Jorge III por mantener su imagen perfecta era una batalla perdida contra su propia biología. Quédate con nosotros para ver hasta dónde la ha llevado su vanidad. Y si te gusta descubrir los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en este tejido de conocimiento. La locura de Jorge III no era un secreto, era un espectáculo de horror para la corte y para la nación. A medida que sus episodios se volvían más largos y más violentos, los médicos de la época, completamente ignorantes de la verdadera naturaleza de su enfermedad, aplicaron tratamientos tan crueles como inútiles. El punto más bajo de su sufrimiento ocurrió en el invierno de 1788-1789, cuando la enfermedad lo atacó con una ferocidad inusitada. El rey se encontraba en un estado de delirio constante, y los doctores, creyendo que la locura era causada por una flema en la sangre, lo trataron con eméticos y purgas. En esta pintura a óleo vemos una caricatura de la época que muestra a los médicos con caras de ignorancia torturando al rey. El monarca, que una vez fue el símbolo de la grandeza británica, se había convertido en un conejillo de Indias. Los tratamientos eran de una brutalidad inimaginable. El rey era atado a una silla, se le colocaban camisas de fuerza y se le aplicaban compresas frías para calmar su estado de agitación. En un momento, el rey fue atado a su cama para evitar que se hiciera daño. El doctor Francis Willis, uno de sus médicos, creía que la locura del rey podía ser curada con disciplina y con una dieta rigurosa. En su palacio de Kew, el rey era tratado como un animal, un prisionero en su propio reino. Sus gritos y sus lamentos se podían escuchar por todo el palacio. El sufrimiento del rey no era solo físico, sino también emocional. En sus momentos de lucidez, se daba cuenta de su estado, y eso lo llenaba de desesperación y de vergüenza. El rey, que había sido amado por su pueblo, se había convertido en un objeto de piedad, y los rumores de su locura eran el tema de conversación en toda Europa. El sufrimiento de Jorge III fue una batalla silenciosa, librada por un cuerpo en ruinas. Si usted conoce a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, comparta este video. La historia de él es un recordatorio de que la gloria y el poder no pueden esconder la fragilidad humana. La enfermedad del rey creó una crisis constitucional. ¿Quién gobernaría el país si el monarca no estaba en condiciones de hacerlo? La corona,
que se había mantenido fuerte a pesar de la pérdida de las colonias americanas, ahora se tambaleaba. El príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, que no se llevaba bien con su padre, aprovechó la oportunidad para hacerse con el poder. El Parlamento británico se dividió entre los que apoyaban al príncipe y los que se oponían. La crisis de regencia se convirtió en una batalla política, y el rey, en su estado de confusión, era un simple peón. La única que se mantuvo al lado del rey fue su esposa, la reina Carlota. Ella, que una vez lo había amado, ahora lo veía como un extraño. Su amor se había transformado en piedad y en un profundo dolor. En esta pintura a óleo vemos un retrato de la reina Carlota, con un rostro lleno de tristeza y de cansancio. Ella cuidó de su esposo, pero su presencia solo servía para recordarle el hombre que había sido. La enfermedad del rey, hoy diagnosticada como porfiria, era en realidad un veneno genético que lo estaba consumiendo. La piel del rey se volvió amarilla, su orina se volvió de un color púrpura y su estado de ánimo se volvió cada vez más errático. El clímax de la historia no fue una batalla o una conspiración, sino la trágica soledad de un hombre que se estaba desvaneciendo. Su condición lo aisló de su familia, de su corte y de su pueblo. En sus momentos de mayor delirio, el rey creía que hablaba con los ángeles y se dirigía a su familia como si fueran extraños. En los últimos años de su vida se quedó ciego y sordo, y su mente se volvió un laberinto de recuerdos y de confusiones. El rey, que alguna vez gobernó un vasto imperio, se había convertido en un hombre solo, en una habitación oscura, perdido en su propia locura. La enfermedad de Jorge III no solo destruyó su vida personal, sino que también tuvo un profundo impacto en su reinado. La crisis de regencia, la incertidumbre política y la inestabilidad de la corona lo convirtieron en un blanco fácil para la crítica. La figura del rey loco se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder. La dicotomía entre la imagen idealizada del monarca y la realidad brutal de su enfermedad se convirtió en el tema principal de las caricaturas y de los panfletos de la época. En esta pintura a óleo vemos una de las caricaturas más famosas, que muestra a Jorge III en una camisa de fuerza, su rostro deformado por la enfermedad. La imagen es un testamento de que la decadencia de un rey, ya sea física o mental, no puede ser escondida por ninguna corona o por ningún título. Estoy escribiendo el acto 4. El declive final del rey Jorge III fue un epílogo de su tragedia personal. A partir de 1811, su enfermedad se volvió permanente y el Parlamento británico, sin más opciones, estableció la regencia. El príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, fue nombrado príncipe regente. El rey, que ya no era capaz de gobernar, fue recluido en el castillo de Windsor, un prisionero de su propia mente. En los últimos 9 años de su vida se quedó ciego, sordo y delirante. Hablaba con personas muertas, cantaba himnos y se movía por el palacio como un fantasma. La figura de un rey que se pudrió en su locura se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida humana. La muerte del rey Jorge III en 1820 marcó el final de una era, pero su legado y la historia de su locura vivirían para siempre. La historia de Jorge III es una de las más conmovedoras de la realeza. Es un recordatorio de que ni el poder, ni la riqueza, ni la gloria pueden proteger a un ser humano de la enfermedad y del sufrimiento. La decadencia de su mente, que se pudrió en el más absoluto silencio, es un testamento de que la verdadera fuerza no reside en la corona, sino en la capacidad de enfrentar la fragilidad de la mente. El rey Jorge III se había convertido en un personaje de leyenda, un símbolo de la tragedia personal.
Su vida, que se había iniciado con promesas de gloria y de poder, terminó en la más absoluta soledad. La historia de su locura, hoy diagnosticada como porfiria, nos enseña que el conocimiento y la ciencia son la única forma de enfrentar las enfermedades. La ignorancia de sus médicos y los tratamientos crueles que le aplicaron solo sirvieron para aumentar su dolor. En esta pintura a óleo, que representa a Jorge III en sus últimos años de vida, se ve el rostro de un hombre demacrado, con una mirada perdida, un testamento de que la decadencia puede ser tanto física como mental. La historia de la locura de Jorge III nos obliga a repensar la imagen idealizada de la realeza. La dicotomía entre la pompa de la corte y el sufrimiento silencioso del monarca nos muestra que al final del día, la realeza está hecha de carne y hueso, y que la gloria y el poder no pueden esconder la fragilidad humana. El rey que lo tenía todo, al final no tenía nada. Ni su mente, ni su reino, pero en su lucha, en su sufrimiento, en su apodrecimiento, nos dejó una de las historias más conmovedoras de la historia, un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de tragedia y de triunfo, y que al final del camino, la humanidad es lo único que nos queda. La historia de Jorge III es la historia de un hombre que se pudrió en su locura, pero que, al final, se encontró con la piedad y la compasión. Su vida fue un testamento de que la grandeza no reside en el poder, sino en la capacidad de enfrentar la fragilidad humana. El final de su vida, tan lleno de dolor y de soledad, nos recuerda que la historia es un drama humano y que las mayores tragedias no siempre se escriben en el campo de batalla, sino en los oscuros y silenciosos corredores de la mente. Su legado es un recordatorio de que la verdadera realeza no se define por la corona, sino por la humanidad. El rey Jorge III, que se pudrió en su locura, dejó un legado de piedad y de compasión. Su historia es una de las más conmovedoras de la realeza, un recordatorio de que la enfermedad y el sufrimiento son parte de la vida. Para continuar desvelando otras figuras que desafiaron el tiempo, confira nuestra playlist completa de monarcas en decadencia, aquí en la pantalla final. Y claro, si usted se identificó con esa narrativa, no se olvide de activar las notificaciones para no perder las próximas historias.